Entonces, mil disculpas, no pude asistir a clases el día jueves y estaba en un lugar de que no podía informárselos ya. Ahora nos toca avanzar el metabolismo de las proteínas. El metabolismo de las proteínas, nosotros tenemos que saber primero de qué están constituidas las proteínas. A ver, respóndame en el chat. ¿De qué están compuestas las proteínas? ¿De qué componentes? ¿Cuáles son sus principales componentes de las proteínas? ¿Ahora sí se escucha? ¿Nos puede escuchar? Ya. Ahora ya me lo activaron para que lo pueda escuchar. Escúchenme, jóvenes. ¿De qué están constituidas las proteínas? Doctorita, ¿nos escucha? Aminoácidos. De aminoácidos, doctora. Hola, hola, chicos. Doctora, ¿nos puede escuchar? ¿Me escucha? No, no los escucho, les cuento. No sé qué estará pasando, pero aquí, por ejemplo, Melanie Calatayud me responde que están constituidos por aminoácidos. Ahora, ¿pueden hablar, por favor? Hola, ¿nos escuchan? Sí, ¿Nos escucha? Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya. Y es cierto lo que dice Melanie, por ejemplo, que están constituidos por varios aminoácidos y estos a su vez que están unidos por un enlace peptídico. Además, estos son moléculas orgánicas de elevado peso molecular, son voluminosas, están ocupando algunas un lugar en el espacio, por lo que tienen un peso molecular extremadamente elevado, ¿ya? Aparte de eso, ¿de qué especialmente ustedes piensan que están constituidos por cualquier aminoácido o hay un determinado tipo de aminoácido que contiene? Hola, hola, chicos. ¿Qué tipo de aminoácidos están formando parte de las proteínas? Son 20 tipos de aminoácidos que se unen entre sí para formar proteínas. Y esos 20 tipos de aminoácidos, ¿qué se denomina? ¿Aminoácidos esenciales, doctorita? Aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Qué vienen a ser los aminoácidos esenciales, señorita? Los aminoácidos esenciales, doctorita, son aquellos que que no son sintetizados por el ser humano, y de esta manera tenemos la isoleucina, leucina, lisina, metionina, creo. Nosotros lo tenemos que consumir a través de la dieta, ¿no es? De otra manera no tenemos cómo obtener estos aminoácidos esenciales. De ahí es que para eso lo que se necesita de este tipo de componentes aminoácidos para formar parte de las proteínas. ¿Qué pasa si yo le pongo otro tipo de aminoácidos que no sean los aminoácidos esenciales? ¿Qué va a pasar?
pasar que no vamos a tener un buen componente proteico. De ahí es que nosotros vamos a ver el metabolismo de las proteínas. Cuando hemos avanzado el metabolismo de los aminoácidos, ¿qué era lo que yo necesitaba obtener para llegar a ese proceso metabólico, para terminar con todo el proceso metabólico de estos componentes? Aminoácidos libres. El grupo amino libre y el esqueleto hidrocarbonado. Muy bien. Lo que yo necesito es tener el grupo amino libre y el esqueleto hidrocarbonado. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, con las reacciones características, estoy rompiendo al aminoácido en dos grandes componentes. Y ahora, cuando empezamos el metabolismo de las proteínas, ¿qué yo necesito para que siga con el proceso metabólico ese componente proteico? ¿Qué necesito? Digamos, tengo la cantidad de proteína, he consumido un pollo, he consumido una papa, he consumido el pollo, he consumido claras de huevo, una ensalada con claras de huevo, he consumido gran cantidad de carne, me he dado una comilona hoy. Ese es un componente, una dieta rica en proteínas. ¿Qué me pasa, digamos, cómo se va a ir a cumplir con ese proceso metabólico? Mediante la hidrólisis, doctora. ¿Las proteínas tendrían que degradarse? Se tendría que degradar, ¿no ve? Pero y al degradarse, ¿qué yo voy a ir a obtener de esa? Aminoácidos. Aminoácidos libres. Eso es lo que necesito yo para que siga con el proceso metabólico. Y después ya sigo con el proceso metabólico de los aminoácidos, que es lo anteriormente avanzado, es decir, que por medio de reacciones químicas voy a ir a obtener el grupo amino libre y la parte del esqueleto hidrocarbonado. Entonces, no se olviden, yo tengo la proteína ahí, tengo toda esa dieta rica en proteína. ¿Qué tengo que ir a producir? Unas reacciones características que voy a ir a obtener. Mi finalidad en este caso es la obtención del aminoácido libre. Una vez que tengo el aminoácido libre, lo primero que me hago, recuerdo, es cómo realizo las reacciones o el metabolismo de aminoácidos. ¿Qué hemos hablado del metabolismo de los aminoácidos? Que ahí vamos a ir a hacer actuar reacciones de desaminación, donde se va a ir a producir la obtención del grupo amino libre y el esqueleto hidrocarbonado. Ya sigue lo mismo del metabolismo de los aminoácidos. Es así si empezamos a avanzar el metabolismo. Ay, perdón, me estoy olvidando de marcar. Perdón, chicos, espérenme. Ya está. Ya, y es así que nosotros tenemos que empezar a avanzar todo este proceso metabólico de la parte de las proteínas. Sin antes, eso que les di a ustedes ahorita es un repasito qué es lo que se va a hacer durante el proceso metabólico de las proteínas. Y es así que nosotros debemos también saber cuál es el papel de las proteínas en la nutrición. El papel de las proteínas en la nutrición, ¿para qué me sirve? Para dar lugar a la síntesis de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Me sirve para ir a formar aminoácidos, formar proteínas. Ya es formación. Aparte de eso, también me sirve para formar otros compuestos de otra naturaleza, de que no son proteicas. Por ejemplo, aminoácidos. Por ejemplo, nucleótidos. Por ejemplo, ácidos nucleicos. Y también, por ende, también van a ir a producir energía, porque al igual que los hidratos de carbono y los lípidos, las proteínas también son componentes orgánicos o moléculas orgánicas que van a ir a producir energía. Producen la formación de componente energético. Pero para todo esto, nosotros debemos tomar en cuenta algunos vocablos, como ser, por ejemplo, el valor nutritivo.
¿A qué se refiere ese proceso del valor nutritivo? ¿Qué viene a ser? ¿Ah? ¿A qué se va a referir? Si aquí estamos avanzando todo el valor, el papel de las proteínas en la nutrición. Ahora también tenemos que ver, si estamos hablando del valor, el papel de las proteínas en la nutrición, tenemos que saber qué es ese valor nutritivo que va a ir a producir dentro, de qué depende ese valor nutritivo, de qué va a depender para que tenga un valor de nutrición dentro de nuestro organismo, esa dieta rica en proteínas. ¿De qué va a depender? ¿De la digestibilidad? Depende de la digestibilidad. ¿Y qué estamos hablando con la digestibilidad? Estamos hablando la acción que tienen las enzimas a nivel bucal, a nivel estomacal, a nivel pancreático, a nivel intestinal, de ir a romper los enlaces por medio de la digestión. Estoy rompiendo los enlaces de las proteínas para obtener aminoácidos libres. Es la concentración, el poder de digestión que tiene el organismo para ir a obtener ese aminoácido libre, para que siga produciendo la nutrición a un ser vivo. Y también en este caso, también va a depender del tipo de la estructura de la proteína. Por ejemplo, si una proteína es de estructura primaria, se da que tiene el mismo valor nutritivo de una proteína que es de generación cuaternaria, de estructura cuaternaria. No. Nunca. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden fijar en esta parte de la estructura cuaternaria, vienen a ser más de 1000 aminoácidos. En ese caso, va a ser más nutritiva esa proteína que es de más elevado peso molecular y esa proteína que tiene mayor estructura. ¿Ya? Aparte de eso, depende también todo este proceso, no solamente del grado de digestión, no solamente del tipo de estructura. ¿Qué otra cosita hemos hablado aquí? ¿Será que solamente es ver qué enzimas van a ir a trabajar para que produzca la formación de aminoácidos libres? ¿Qué tipo de proteínas tenemos? Si estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿O solamente es eso lo que va a depender para que sea nutritiva esa proteína? ¿De qué otras cositas vamos a tomar en cuenta para que esa proteína sea completamente nutritiva? ¿De las interacciones? No. ¿Los enlaces? Doctora, de los tipos de aminoácidos unidos, de los diferentes tipos de aminoácidos que están formando parte de esas proteínas. ¿Qué vamos a hacer si nosotros, por ejemplo, no tenemos los 20 aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo para nutrirse? Y tienen otros tipos de aminoácidos. Entonces, esa proteína no va a cumplir con su poder nutritivo. Entonces, ¿de qué va a depender? El valor nutritivo de la proteína. Va a depender de la digestibilidad, va a depender del tipo de estructura, va a depender del tipo de aminoácido. En especial, tienen que ser aminoácidos esenciales que están formando parte de ese componente proteico. Esos aminoácidos esenciales va a ir a formar parte de ese valor biológico que tiene esa proteína dentro de mi ser vivo. Valor biológico, valor de actividad. Es como, por ejemplo, la proteína de la sangre. ¿Cuál viene a ser? La hemoglobina. Ya sabemos qué es la hemoglobina. ¿Qué valor biológico tiene esa hemoglobina dentro de mi organismo? Evitar a que se produzca anemia. ¿Ve? ¿Qué valor biológico va a tener el colágeno dentro de nuestro organismo? Tenemos que saber que el colágeno está formado por uno de los componentes importantes, la hidroxiprolina, la histidina. Ya sabemos que esos tienen un gran valor para dar lugar a la formación del colágeno. Ese valor biológico que voy a tener dentro de mi organismo. Ustedes saben que el colágeno va a ir a actuar a nivel de piel, a nivel dental y a nivel de la parte del cabello, de las uñas. Tiene su función específica. Ese es el valor biológico que vamos a tener de esas proteínas.
Ya estamos hablando del tipo de aminoácidos que tienen esas proteínas. Aparte de eso, también debemos tomar en cuenta el rendimiento que va a ir a producir dentro de un ser vivo, y es la formación de componentes proteicos, la función de la célula. Si no hay proteína, no voy a tener función celular. No voy a ir a echar a armar o a funcionar el ADN y el ARN. No hay componente proteico, no voy a poder hacer nada de eso. Y por lo tanto, no se va a ver formación de la célula. No va a ir a actuar la parte genética, no va a ir a actuar los genes. Des en cuenta la cantidad de funciones que vamos a tener al avanzar todo este proceso de las proteínas, que no es más que químicamente aquí había estado, mira, me había olvidado, que no es más que un componente de N números de aminoácidos que en realidad están constituidos químicamente por más de 100 aminoácidos. ¿De qué consta el metabolismo de las proteínas? Como pueden ver ustedes aquí, el metabolismo de las proteínas es como ya dije, debo tener las proteínas, esa dieta rica en proteínas. Ahí se va a ir a producir el rompimiento, la acción de digestión, para poder obtener primero oligopéptidos, dipéptidos. Sigue el proceso de la digestión, después voy a ir a obtener aminoácidos libres. Como pueden ver aquí, vuelvo a recalcar, aquí tenemos a las proteínas de la dieta que nosotros hemos incorporado durante la alimentación. Aquí voy a ir a hacer una reacción de digestión y por lo tanto voy a ir a obtener oligopéptidos, voy a ir a obtener dipéptidos. Sigo realizando la reacción de digestión y por lo tanto por último voy a ir a obtener aminoácidos. ¿Cuál es el fin del aminoácido? ¿Qué vamos a hacer con ese aminoácido libre? Lo que ya hemos visto. Voy a ir a obtener ¿qué? Grupo amino libre y, como pueden ver ustedes acá, donde le estoy poniendo la mano, ¿qué obtengo? Grupo amino libre y voy a ir a obtener el esqueleto hidrocarbonado. ¿Qué voy a ir a obtener con él? ¿Qué voy a ir a formar parte del grupo amino libre? Voy a ir a formar parte de otros tipos de aminoácidos, formar otros tipos de aminoácidos, formar otros componentes nitrogenados, como ser, por ejemplo, los nucleótidos, y formar parte del componente de desecho, del componente de excreción, de sustancias tóxicas que hay en mi organismo. ¿Y ese cuál es el componente que se forma? Se forma lo que se denomina urea, que es un componente muy activo de eliminación que se va a ir a producir a través de la orina. Aquí me pregunta, ¿la hidrólisis es el inicio del metabolismo de proteínas? El metabolismo de las proteínas, más que todo, esto es un repaso que les estoy dando para poder llegar a la parte de la obtención de los aminoácidos libres. Se va a seguir procesos de digestión. Hemos visto cuando hemos avanzado proteínas, esta obtención de los aminoácidos libres se lo podría llevar a cabo a través de la hidrólisis ácida, hidrólisis básica e hidrólisis enzimática, que es lo mismo que la parte de la digestión. En este caso, ¿se acuerdan cuando hemos avanzado las proteínas? Estructura de proteínas, hemos visto que la hidrólisis ácida era muy dañina y por lo tanto se producía eliminación de aminoácidos muy importante. Lo mismo sucedía con la hidrólisis básica. Se producía, la hidrólisis era rápida, la obtención de los aminoácidos libres, pero también se llegaba a que se podían perder algunos aminoácidos. Y es así que la que más se utiliza viene a ser la hidrólisis enzimática. Esa es la que vamos a avanzar nosotros para la obtención de los aminoácidos libres. Ya, señor Jorge Romero, que me está preguntando eso, que es por medio de la hidrólisis, es durante todo ese proceso, que también se lo ha denominado digestión.
¿ya? Y es así que para saber todo este proceso del metabolismo tenemos que tomar en cuenta que no solamente nosotros consumimos a las proteínas de la dieta, existen algunos momentos en que algunas proteínas se quedan dentro de nuestro organismo, secuestradas, y a esas se las denominan proteínas endógenas, y a ellas les va a costar mucho cumplir con el proceso metabólico, y es de ahí que estas proteínas endógenas, antes de ir a producir todo el proceso metabólico, es que van a ir a ser atacadas con una enzima denominada ubiquitina. Esta ubiquitina, ¿qué es su función? Su función es que la proteína, que es de naturaleza endógena, la convierta en una proteína exógena de fácil absorción y de fácil digestión. Es el único fin que va a tener este componente enzimático, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la parte de la digestión o también lo que se denomina la parte de la hidrólisis? Nosotros vamos a ver que por medio de este proceso vamos a ver tres tipos de digestiones. Una digestión a nivel estomacal, otra digestión a nivel del intestino y a nivel del páncreas, que son los componentes digestivos que no es otro fin más que para obtener a los componentes aminoácidos libres. Al hablar de la parte del estómago, lo primero que nosotros tenemos que ver que a nivel de la parte del estómago, especialmente a nivel de las paredes de la mucosa, se encuentra un líquido, un jugo lechoso que está constituido por ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es un ácido muy importante, ya que ayuda y tiene funciones características que va a ir a producir actividades muy importantes, como ser, por ejemplo, proporciona el medio ácido, en especial para ir a obtener algunos tipos de aminoácidos. En especial va a ir a actuar este ácido clorhídrico activando a los componentes enzimáticos, como ser, por ejemplo, sobre la pexina va a ir a actuar para ayudar a la parte de la leche a obtener la digestión de los aminoácidos que se encuentran a nivel del producto lácteo, ¿ya? Luego también este ácido clorhídrico a ese nivel, ¿ustedes qué piensan cuando nosotros consumimos alimentos? Por ejemplo, no vamos a hacer el 2 a cada rato y nosotros estamos consumiendo a cada rato alimentos. ¿Qué va a pasar, digamos, si hay personas que son extremadamente estíticas y no pueden ir 2, 3 días? ¿Qué va a pasar con esos alimentos? ¿Ustedes piensan que se van a ir a podrir, que se van a ir a producir una alteración a nivel del estómago? No. Ahí tenemos, por ejemplo, el poder del ácido clorhídrico, que aparte de ir a actuar sobre estas enzimas, también tienen el gran poder, el ácido clorhídrico, de ir a actuar como un antiséptico. Además, evita la putrefacción. Eso quiere decir que evita la formación de bacterias que puedan ir a producir destrucción de los alimentos. Des en cuenta la función que tiene este ácido clorhídrico a ese nivel del estómago. ¿Y cómo es lo que se forma? Este ácido clorhídrico tiene una forma de formarse a nivel de esa parte del jugo gástrico, donde vamos a tener nosotros gran cantidad de agua. Además tenemos cloruros, tenemos bicarbonatos. Esa agua que tenemos a nivel del jugo gástrico se va a ir a romper. ¿En qué se rompe? Se disgrega. ¿En qué? Formando oxidrilo e hidrógeno. Lo tenemos el cloruro en el medio. Ese hidrógeno que se ha obtenido del agua, de la disgregación del agua, va y se localiza en el cloruro. De ahí es donde va a ir a formar el ácido clorhídrico. ¿Y qué hace el oxidrilo? El oxidrilo va y actúa directamente sobre el dióxido de carbono que tiene la célula al respirar.
y al obtenerse el dióxido de carbono y unirse al oxidilo del agua, ¿qué va a ir a formar? El bicarbonato. ¿Y a mí para qué me sirve el bicarbonato a ese nivel estomacal? Es una sustancia buffer que va a ir a producir una regulación del pH a nivel del estómago y a nivel de la sangre. Es decir, todo este proceso que les estoy hablando es directamente para la obtención de ácido clorhídrico, que ya les he dicho cuál es su función, y la obtención del bicarbonato, que también ya les he dicho para qué sirve ese bicarbonato. ¿Ya? Aparte de eso, este ácido clorhídrico va a ir a actuar a nivel de ese jugo gástrico sobre la parte de la pexina, como lo podemos ver aquí, produciendo el rompimiento de esta pexina y dando lugar a un componente denominado pexinógeno. Al hacer esa función que tiene el ácido clorhídrico de actuar sobre esta enzima, la pexina, y producir la formación del pexinógeno, esta es una acción muy importante porque voy a ir a obtener los aminoácidos, las proteínas libres que contienen tirosina, fenilalanina y triptófano. Otra función que va a tener a este nivel gástrico también esta parte del ácido clorhídrico, va a ir a actuar sobre la otra enzima que la tiene también a nivel del estómago, que viene a ser la renina. La renina por sí sola, así como se encuentra como renina, no va a tener ninguna función al igual que la pexina. Ahí es donde va a ir a actuar el ácido clorhídrico, entonces va a ir a producir la formación de la prorenina. Esta prorenina recién tiene la gran actividad de ir a producir una acción dentro del componente proteico. ¿Y sobre qué va a ir a actuar? ¿Se acuerdan? A ver si ustedes han tenido la visualización cuando ven a un niño que está consumiendo su leche y produce un vómito. ¿Cómo es la leche que ellos vomitan? Entrecortada, ¿no ves? Se da lugar a la formación de coágulos. Esa es la función de la renina, es decir, que va a ir a producir, a que se produzca la eliminación de ese componente que ya no es utilizado por ese niño. ¿Para qué? Para que no se quede y produzca una alteración en la acción de las proteínas dentro de ese recién nacido. Es decir, va a ir a producir esa eliminación de ese coágulo que puede llegar a hacerle la hinchazón del estómago, a producirle malestar estomacal, a producirle diarrea. Entonces va a ir a producir toda esta finalidad, esa acción a ese nivel de la leche que ha consumido ese bebé. ¿Ya? Aparte tenemos la segunda digestión o la hidrólisis, que como ya les digo, es la obtención para producir la formación de aminoácidos libres. Aquí tenemos que existen dos en esta digestión intestinal, vienen a ser la pancreática y la intestinal. La secreción pancreática van a ir a producir por hormonas características que son la secretina y la pancreosinina, que en realidad van a ir a regular todo el jugo pancreático. Y esta secreción del jugo pancreático no va a estar formado solamente por componentes de naturalezas orgánicas, sino que también están formados de componentes de naturaleza inorgánica. Es decir, van a ser dos componentes activos a nivel del páncreas. En este caso, si tenemos a la secreción de naturaleza pancreática, de naturaleza orgánica, se refieren a toda la parte de las enzimas. En ese caso tenemos a la tripsina, a la quimiotripsina y a la carboxipeptidasa. En este caso, la tripsina no se encuentra de por sí, así como tripsina. Se va a ir a encontrar como tripsinógeno, que sobre ella va a ir a actuar una enzima que viene a ser la enteropeptidasa. Esta enteropeptidasa, ¿qué va a ir a producir? Va a ir a producir la formación de la tripsina. Va a ir a obtener
una segunda componente de enzima que viene a ser la quimiotripsina. Al igual que la tripsina, no se encuentra por sí sola, así como tripsina, quimiotripsina directo. Ahí va a ir a actuarse como quimiotripsina. Sobre ella va a ir a actuar la parte de la... Va a ir a actuar el tripsinógeno, que de esa manera lo va a ir a convertir en un compuesto completamente activo, dando lugar a formación de la quimiotripsina. Esa quimiotripsina va a ir a actuar sobre componentes proteicos, obteniendo la formación de aminoácidos como ser la fenilalanina, la tirosina y el tripsinógeno, que son 3 aminoácidos de naturaleza también esenciales. Luego tenemos a una última, que es la carboxipeptidasa, que en este caso tampoco no se encuentra directamente como carboxipeptidasa. Ella se va a ir a encontrar como procarboxipeptidasa IB, y ahí va a ir a actuar una tripsina carboxipeptidasa AIB, y recién va a ser completamente activa para obtener los componentes, la fenilalanina, el triptófano y la metionina, que son aminoácidos completamente esenciales que nos sirven para la parte del valor biológico y nutricional de nuestro organismo. Ya, esa vendría a ser la secreción pancreática de naturaleza orgánica. Ahora, ¿qué podemos hablar de la secreción pancreática de naturaleza inorgánica? ¿A quién lo vamos a dar como ejemplo? Aquí lo vamos a dar como ejemplo a la parte, por ejemplo, al bicarbonato, que está presente también a nivel pancreático, y como ya hemos dicho, a nivel del jugo gástrico, no es más la función de ir a actuar como una sustancia buffer que va a ir a regular todo el pH, no solamente a nivel del estómago, sino también a nivel del páncreas. Entonces eso viene a ser estos componentes a nivel de la parte pancreática que vamos a tener de 2 tipos, como ser orgánica e inorgánica. Ahora, ¿qué sucede con la otra parte de la digestión intestinal? Aquí de la digestión intestinal, ustedes saben que viene a ser un líquido de naturaleza alcalina, y que van a tener como componente mucoide. Ahí vamos a tener 2 tipos de enzimas, como ser la enteropeptidasa y un grupo eréctico. Esta enteropeptidasa es una enzima muy importante a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque van a ir a actuar sobre aminoácidos de la parte de los triptófanos, transformándolo en tripsina activa. Esa tripsina activa nos sirve para seguir con la obtención de otros tipos de aminoácidos, no solamente la parte del tripsinógeno. ¿Ya? Luego tenemos el otro grupo que viene a ser el grupo eréctico. Este grupo eréctico es el que va a ir a actuar un sinfín de enzimas, y que una parte de esas enzimas van a ir a actuar directamente sobre los enlaces peptídicos que tienen los componentes proteicos, y también van a ir a actuar sobre la parte de los grupos carboxílicos y la fracción amínica de los aminoácidos directamente. Esa es la función de este grupo eréctico de proteínas, de componentes enzimáticos, que no tienen más que otro fin de ir a actuar una parte sobre el enlace peptídico que une a los aminoácidos y formar parte del componente proteico, y otra parte de este mismo componente enzimático van a ir a actuar sobre la parte de la fracción carboxílica y la fracción amínica de los aminoácidos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para ir a obtener y romper fácilmente el aminoácido en 2, es decir, en grupo amino y en el carboxílico o el esqueleto hidrocarbonado. Eso vienen a ser estos procesos
de obtención de aminoácidos libres. Es como yo les decía al principio, ¿qué es lo que estoy haciendo con la proteína? Yo estoy obteniendo oligopéptido, dipéptido, estoy obteniendo aminoácido libre. Yo consumo la proteína, ingresa a mi boca, llega al estómago, ahí es donde van a ir a actuar las primeras enzimas, que vienen a ser estos componentes enzimáticos, que viene a ser la parte de la pexina y la renina. Ahí ya estoy obteniendo unos primeros aminoácidos. De los que no se han obtenido todavía esos aminoácidos libres para que siga con el proceso metabólico, ya pasan a la digestión pancreática, que ahí yo voy a ir a obtener enzimas características que vienen a ser la trixina, la quimiotrixina y la carboxipeptidasa, que ahí va a ir a producir una actividad de ir a obtener otros tipos de aminoácidos. Si no se ha llegado todavía a obtener todos los aminoácidos esenciales, es donde va a ir a actuar una tercera digestión, que viene a ser la digestión intestinal, que en ese caso, esta digestión intestinal vienen a ser dos, la enterocinasa y el grupo eréctico, que ahí es donde ya voy a ir a obtener todos los aminoácidos libres y es donde voy a ir a producir recién, ya llego aquí recién. ¿Y qué voy a ir a obtener? Reacciones de desaminación y producir la formación de amino y el esqueleto hidrocarbonato. Ya, eso vendría a ser lo primero de la parte del metabolismo de las proteínas. El día jueves vamos a avanzar todo lo que pasa con el metabolismo en realidad de toda la parte de las proteínas. ¿Cómo es ese metabolismo de los aminoácidos? Vamos a tomar en cuenta en resumen de todo este proceso. ¿Ya? Aquí me pregunta otra vez Romero, ¿todo ese proceso de digestión es el mismo tanto en proteínas fibrosas y globulares? Aquí va a depender, joven, de la estructura, es decir, va a depender de la estructura terciaria y cuaternaria. En este caso no se toma en cuenta la forma de la proteína, sino que se va a ir a tomar en cuenta la parte de la estructura, ya sea terciaria, cuaternaria, primaria o secundaria. Depende de eso, donde, como les dije, si no se hace la obtención de los aminoácidos esenciales por una primera digestión, sigue la segunda digestión. Si no se hace en la segunda, va a seguir en la tercera digestión y así sucesivamente se repite todo el proceso hasta obtener los aminoácidos libres que yo necesito para que siga con el proceso metabólico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien, joven? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a seguir el día jueves con el metabolismo ya del aminoácido. Es una clase corta y es directo, ya vamos a avanzar esa parte. ¿Ya? Si no hay preguntas hasta aquí. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, hablo sobre la endógena, doctora, esa enzima. ¿Qué es la que produce? ¿Qué función cumple? Estaba indicando hace un momento. La enzima endógena. En realidad viene a ser una enzima que está produciendo actividad sobre las proteínas endógenas. Es decir, son algunas proteínas que se encuentran secuestradas dentro del organismo. Endo quiere decir dentro, ¿ya? Y esas proteínas van a ir a necesitar alguna acción para que siga con su proceso metabólico, ¿ya? Y es ahí donde va a ir a actuar una enzima que se denomina ubiquitina. De naturaleza endógena en proteína ya fragmentada, pero